Te cuento que el nombre de Canadá surgió de un malentendido. Los locales invitaron a Cartier, un explorador francés, a su Canadá, que significa pueblo, y el explorador llamó de la misma manera a todo el país. Aquí felices y agradecidos de la vida porque tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Felipe de Castro, quien es no solamente de la teosofía, él es un maestro masón y como maestro masón, que eso no se quita, porque los grados que tú alcanzas, pues igual que una licenciatura, una maestría, algo, nadie te la puede quitar, ya usted logró eso y ya. Aún después de muerto te siguen llamando pasado gran maestro, que es el título último que tengo. Bueno, y aún así, bueno, y por cierto, el tema de hoy va a ser Duarte, nuestro patricio Juan Pablo Duarte como masón. Y él fue exaltado a gran maestro post-mortem, pero de eso y mucho más nos va a hablar hoy el gran maestro, o pasado maestro masón, como tú me ilustrarás en breve cómo se llama finalmente. Felipe, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer estar de nuevo contigo. Gracias. Cada vez que anunciamos que tú vienes, pues la gente está atenta, no solamente a través de el programa en vivo. Yo sé de gente que está en Europa que me dice, yo lo sigo por YouTube, a veces no puedo estar despierta Por el horario. por el horario, pero yo lo busco en YouTube. Entonces, ya ustedes saben. Felipe, cuéntanos un poquito de la masonería primero y de Duarte como masón. Sí, de la masonería podemos decir lo siguiente. Es una organización que ya tiene alrededor de 3, casi va para 4 siglos, porque la masonería organizada comienza en el 1717, cuando 4 logias, fíjense, habían logias masónicas antes, 4 logias decidieron reunirse y crear lo que se llama la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1717. Y ahí es donde formalmente se habla de la masonería organizada. Pero ya siglos atrás, desde el Renacimiento, existían logias masónicas. Es más, lo que hizo la masonería fue lo siguiente: lo que existían eran logias de constructores, albañiles, de ahí viene la palabra masón, de mason o masonry. Y realmente eran los que construían templos y los que construían catedrales y los que construían palacios. Entonces esos constructores tenían diferentes grados. Había el aprendiz, había un grado intermedio y un grado de maestro. Y ya ellos tenían su método de cómo ellos enseñarle a través de los instrumentos de albañilería que se usaban. Y además ellos tenían sus cosas secretas, sus sistemas iniciáticos, que lo hacían de la siguiente manera. Esta es una información interesante. Lo primero que ellos hacían era lo que sería el sótano de un templo. Vamos a suponer que van a crear una catedral. Lo primero que ellos hacían era el sótano. Una vez ellos tenían el sótano y ponían el primer piso, o sea, teníamos, vamos a decir, tenía techo ese sótano, o el piso del primer piso. Debajo de eso ellos guardaban todas sus herramientas y todo eso, y debajo de eso era que ellos hacían sus reuniones secretas y sus iniciaciones. A pesar de que los masones originales, los albañiles, siempre eran principalmente, todos ellos eran cristianos católicos. O sea que no es que ellos renunciaban a su religión, sino que ellos tenían un sistema iniciático que lo traían desde Roma, desde aquellos constructores romanos. Y esos romanos lo aprendieron de los griegos y los griegos lo aprendieron de los egipcios. Y por eso la masonería dice que se remonta lejos. Pero es precisamente por esa cadena que se fue formando a través de los siglos,
de una información dada a otra. O sea, acuérdense que en aquella época la enseñanza era de boca a boca, o sea, de maestro a discípulo, era directa. Hoy día nosotros tenemos libros y ahí ahora hoy día tenemos hasta internet encima de todo eso. O sea que eso es lo que es la masonería. Ahora, la masonería que se elabora en el 1717 se diferenció de la otra masonería que le llamaron masonería operativa, porque creaban monumentos, y esta se convirtió en una masonería especulativa, más filosófica. Entonces, todos aquellos científicos, todos aquellos intelectuales y todo eso, lo que hicieron fue tomaron toda la simbología del albañil, el mazo, el cincel, la escuadra, el compás, todas esas cosas, y lo convirtieron en algo que iba a dar una enseñanza simbólica moral. Y se convierte la asociación en algo de la búsqueda de la superioridad, o sea, de enseñar al hombre a mejorarse a sí mismo, a mejorarse éticamente, moralmente, y a prepararse también un hombre para la sociedad. Y comienza en el siglo finales del 18 y el 19 lo que se llama ese movimiento de crear las democracias, que no fue una cosa que se organizó así, sino que fue caminando con ella. Primero comienza la masonería a cambiar el sistema y a establecer lo que se llaman los sistemas republicanos, a diferencia de las monarquías. O sea, comienzan a eliminar monarquías para establecer repúblicas. Comienzan a crear en la mente de aquellos masones el concepto de ciudadano y ciudadana, que ya le quita el concepto de súbdito. Y quitan también el sistema económico del feudalismo y lo van transformando al sistema económico del capitalismo. Y eso se hacían en las logias, ese tipo de enseñanza, conjuntamente con las enseñanzas simbólicas, conjuntamente con las enseñanzas morales, conjuntamente con la enseñanza ética. Fíjense que era una forma de volver otra vez a ser un hombre bueno, a hacerlo mejor. Y ese hombre mejor debería de cambiar su sociedad, debería de cambiar su mejor. Pero Sí, no todo el mundo entraba a la logia, o sea, ni las mujeres tampoco. Era por invitación. O sea, ellos buscaban el individuo. Hay una palabra que le inventó un masón de mi logia, de la Cuna de América, número 2. Él inventó una palabra que se llama masonable. Y es más o menos una explicación muy extraña, pero lo que hacía el masón era buscar en la sociedad, ver aquellos individuos que tenían ese tipo de cualidad, ese tipo de búsqueda, ese tipo de inquietud, y entonces lo atraían. No atraían a todos. De ahí es que sale el tema de la bola negra. En el sistema electivo de la masonería se usan las bolas blancas y las bolas negras, sí. Cuando dicen le dieron bola negra a alguien, es un rechazo. Ok. Porque fíjate una cuestión. Cuando una persona solicita entrar en cualquier logia, esa logia lo pone a circular en todo el país. Y si hay alguien en cualquier parte del país que dice, esa persona yo lo conozco y tiene esta cosa, esa tacha inmoral, de falta de moral, o ha sido una persona que se ha comportado indecentemente, cualquier razón negativa, esa persona lo expresa y eso se toma en consideración en esa logia. Y pueden decirle a ese individuo, no, por favor, muchas gracias, vuelve otro día. Más adelante le niega la visa. Le niegan la visa. Le niegan el visado. Sí, Felipe de Castro, me pregunto, bueno, sí, ya habría masonería, pero ¿cómo descubren que Duarte era masón? Porque eso vamos nosotros a hacer una pequeña presentación. Permite entrar ahí para yo presentar, compartir pantalla. Y tengo aquí ya, miren, esto que está aquí, preparado en este PowerPoint, yo tomé de 2 hermanos masones, trabajo que ellos han hecho. Por ejemplo, el doctor Rafael Leónidas Pérez y Pérez, en el 2012, masón, fue venerable maestro de la Logia Esperanza número 9. Y
Isidro Pons, que también es masón, hicieron cada uno su artículo. Del doctor Rafael Leónidas fue Duarte en la masonería en el 2012. Él hizo una investigación porque él es, además de eso, él es miembro de la historia ¿cómo se llama el organismo que dirige la historia dominicana? Ya se me olvidó. Bueno, ese mismo. Ese mismo. Y eso lo hizo en el 2012 y ahora en el 2025 Isidro Pons hizo este artículo sobre Duarte, la ilustración y la masonería. Y de esos dos yo hice este pequeño resumen que es el que le voy a mostrar hoy. Vamos a ver cómo será Duarte como masón. Fíjense, Duarte en algún momento en el 1833, Duarte tuvo que haber iniciado la masonería. En la época de la ocupación haitiana, la francmasonería, la masonería dominicana era haitiana. Fíjense, déjeme decirle, en el 1805 es que entra la masonería a la parte este de la isla, o sea, la parte dominicana, porque ya había entrado la masonería en la parte oeste, o sea, en la parte de Haití, en el 1770 y algo. Ya había masonería. ¿Por qué había masonería en Haití primero que aquí? Porque Haití pertenecía a los franceses y los franceses llevaron la masonería de Francia a Haití. En el caso nuestro, como nosotros estábamos bajo España, en España estaba prohibida la masonería. Entonces, cuando la isla pasa a ser francesa, 1805, pues claro, entra la masonería a la parte dominicana. Entonces, durante un tiempo estuvo en el 1800, cuando los franceses son, vamos a decir, fueron sacados de la parte dominicana, alrededor del 1810, pues sigue la masonería, pero entonces entra la masonería por la vía de los españoles, porque en aquella época, en esa fecha de 1810 por ahí, España estaba bajo la tutela de los franceses. Por lo tanto, la masonería era permitida en España en ese momento histórico. Entonces, la masonería es española en el 1810 al 12, por ahí. Y fíjense, le voy a dar un dato que muchas personas le va a llamar mucho la atención. Un lugar donde había una logia y se hacían iniciaciones masónicas era el convento de los dominicos. Qué interesante. Esas son de las cosas extrañas de la masonería dominicana. Sí, pero bueno, en el convento de los dominicos también tiene su misterio, porque yo he visto una de las capillas que tiene sí, el convento las dominico. constelaciones con todos los signos del zodíaco. Y yo encontré en el convento de los dominicos tumbas que cuando la vi, tú crees que es una cruz, pero en realidad es una espada. O sea, una espada parada hacia abajo, o sea, en forma de cruz. Y yo cuando vi ese símbolo, digo yo, pero ese es el símbolo que usaban ay, caray, ahí no puede ser que no me acuerde de esos señores tan mencionados en la historia y que fueron perseguidos por la iglesia. Sí, eso mismo, que nuestro amigo era de ellos, nuestro amigo... Ahorita me acuerdo. José Félix Sola y Sola. No, estoy buscando esa persona, pero bueno, no me va a llegar. Sí. Eso es el problema de llegar a esta edad de 80 años. Entonces, para el 1800... Es una bendición, porque la idea no es que nadie crea ni dude nada, sino que investigue. Así que sí, queda para que todo el mundo se ponga a investigar y vea qué es lo que hay por ahí. Entonces síguenos contando. Tenemos nosotros un documento, eso sí es un documento, en el 1843 aparece Duarte con el cargo de arquitecto dentro de la logia Constante Unión, que era una logia haitiana, como decimos, que eso en la minuta, o sea, en el acta del 24 de junio de 1843 aparece como en un cuadro de dignatarios de esa logia. O sea, que estaba bajo los auspicios de Haití. Esa logia Constante Unión funcionaba en la Casa de las Gárgolas, ubicada en la calle Las Mercedes, próxima a la calle Las Damas. Déjeme decirle algo
para poder llegar a tener, para poder pertenecer al cuadro de dignatario de una logia, y aunque sea el título que sea, el cargo que tuviera, no importa, el arquitecto es el que se encarga de la decoración de la logia. Para tener pertenecer al cuadro de dignatario, usted tiene que ser maestro masón, lo cual nos dice que ahí, lo que nos está diciendo ahí es que Duarte era un maestro masón ya, para esa fecha, para 1843. Fíjate que como dato lo da, ese dato lo da el hermano Rafael Leónidas Pérez y Pérez, dice, Tomás Bobadilla fue venerable maestro. Un venerable maestro de una logia equivalente a un presidente de la organización. O sea, fíjense que todos ellos, y ese mismo Tomás Bobadillas, la iniciación a masón de Tomás Bobadilla es una curiosidad porque se dio en la cueva de Santa Ana, la que tenemos nosotros en la calle Bolívar, donde está el parque ahora hispanoamericano, creo yo, que ahí estuvo el zoológico en una época. En esa cueva fue que Tomás Bobadilla recibió su iniciación masónica. Un dato bello de eso. Entonces, fíjense que lo que dice el hermano Rafael Leónidas, que Duarte mantuvo los 3 puntos en su firma todo el tiempo, y eso es un distintivo de la masonería. Entonces aquí, fíjense, aquí aparece un documento de Duarte donde él firma, y fíjense los 3 puntos, y lo vamos a ver mejor todavía en la próxima vista de ahora, pero ahí están los 3 puntos, lo que te indicaba que él tenía su condición de masón y no la perdió nunca. Importante este documento, porque esto es un documento que se llama Táctica de las 3 armas, etcétera, etcétera, de aquella época, porque Duarte le dijo a sus trinitarios, o a sus compañeros de trinitarios, le dijo que se engancharan en la Fuerza Armada Haitiana, y ellos se engancharon todo para aprender la milicia. Duarte inclusive llegó a tener el cargo de coronel, porque mucha gente está equivocada y se cree que Duarte no era una persona también que con un conocimiento militar. Duarte era estudiaba la milicia, inclusive en el patio del negocio del papá, le enseñaba esgrima a los muchachos, a los trinitarios. O sea, los trinitarios fueron preparados, no solamente en su parte intelectual, porque sí tuvieron una preparación intelectual muy buena, muy sólida. Además de eso, fueron preparados militarmente para el trabajo de la independencia. Pero es importante lo de la firma de Duarte. Sí, hermano. Sí, también veo que el triángulo es muy utilizado, o sea, la misma trinitaria. Sí, ese símbolo lo usan los masones, esos 3 puntos que tú ves ahí. Sí, pero los triángulos, o sea, la trinitaria per se, o sea, eran 3. El 3 está utilizado como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la vida, la forma y el pensamiento. Lo que pasa está es en que todas las religiones. en la masonería ese 3 también tiene un simbolismo muy profundo, esa tríada. Fíjate, eso viene de algo más de Platón, en el sentido de que del uno, de la divinidad una, surgen 2, y ese segundo se produce un tercero, que es la idea de padre se une a la madre y de la madre viene el hijo, porque todas las trinidades anteriores eran padre, madre, hijo. Ok. Entonces, en el cristianismo la Trinidad se convierte en Padre, Espíritu Santo, Hijo, pero todas las trinidades de todas las religiones de la antigüedad era Padre, Madre, Hijo. Sí, Brahma, y es un pensamiento platónico también, que del 1 surge el 2 y del 2 se da el 3. Bien, la manifestación. Cuéntanos más de Duarte. Entonces, aquí hay un dato para confirmar todo eso. Por ejemplo, en ese siglo XVIII, Francisco de Miranda, el libertador Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo Higgins, Antonio José Sucre, Antonio Nariño, José Martí, Benito Juárez, todos eran masones y fueron parte de lo que se llaman los próceres de la Hispanoamérica. Lo que tenían de común era eso, que eran de la Ilustración y la masonería. Juan Pablo Duarte no fue una excepción.
fue también un intelectual de la Ilustración y fue un masón también. O sea que todos los próceres de Latinoamérica, empezando, y no solamente Latinoamérica, en América, en Estados Unidos, tú tienes a Washington como masón y tienes todo parte de los padres de la independencia de Estados Unidos eran masones también. Porque la masonería era la organización en esa época que hablaba de esos temas y daba instrucción sobre esos temas. Por eso era importante eso. Dice la escritora Julia Esteves en un artículo publicado en el diario Hoy en el 2013, que dice: Duarte, el esclarecido e ilustre hermano masón, que tanto la idea de conformarse secretamente y hacerlo de 3 en 3 constituye una simbología, como tú mencionaste ahorita, sin dejar de tomar en cuenta que uno de los requisitos primordiales requeridos para unirse a esa misión era tener vida masónica. Y vamos a ver unas cuantas fotos de trinitarios que eran masones reconocidos. Fidias Omar Díaz, el masón Fidias Omar Díaz, un texto que hizo en el 2017 que se llama en Primicias, en la independencia de Duarte y la masonería, él dice: la sociedad secreta la trinitaria tiene base de principios masónicos porque conoce lo que es una institución secreta, que es discreta, el número 3 que es sagrado para la masonería, y volvemos con el 3, el toque, el saludo, los grados, la organización, la disciplina, siendo varios de ellos todos trinitarios, de los trinitarios masones, y aplicaron esos conocimientos masónicos para hacer esa institución patriótica con su jerarquía y forma de comunicarse entre ellos. O sea, ellos tenían palabras sagradas para comunicarse entre ellos, para reconocerse. Tenían forma de cómo reconocerse uno al otro, un trinitario, otro trinitario, porque acuérdense que la forma como se hizo la trinitaria es que era una persona buscaba 2 y lo único que conocían era, lo más que podían conocer eran 3, no podían conocer los otros. Por si acaso, si lo agarraban y lo llevaban a tortura, nada más podía revelar 2 nombres, no podía revelar más nombres. Por eso se hizo de esa forma, Duarte lo ideó de esa forma, excelente forma, pero para ellos saber si un hermano era trinitario o no, habían formas secretas de entre ellos de reconocimiento. Las palabras, los toques, y eso lo tomaron ellos de la masonería. Eso se llamó, ese movimiento de tomar la forma de ser de las logias masónicas para ponerlo en los grupos que eran que hacían confabulaciones, o sea, los grupos que estaban metidos en sociedades para luchar contra el régimen. Eso se llamó Logias Lautaro, ese fue el nombre que se le dio, porque la primera que se formó de ese tipo se formó en Argentina, San Martín y la de Chile, y esa fue la primera, y tomaron el nombre de Lautaro porque Lautaro fue vamos a llamarle un cacique, para usarlo en nombre en terminología muy dominicana, fue un cacique de esa época que se rebeló en contra del sistema entre los conquistadores. Murió fusilado como murió nuestro Guarocuya, que le llaman Enriquillo. A mí me gusta más el nombre de Guarocuya, su nombre taíno, que murió de la misma manera, que se rebeló. Pues ese Lautaro fue también uno que se rebeló en esa parte sur de la América. Entonces, fíjense aquí que vamos a hablar un poco de la trinitaria, y fíjense que Balaguer, en su obra Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril, establece un símil de la sociedad secreta de la trinitaria creada por Duarte y la logia Lautaro, que hablamos de eso. Y de eso se trataba, esas logias Lautaro eran secretas. Fíjense que aquí hay es un cuadro ideado, ¿no? Una creación de un artista, porque en esas reuniones no se escribía nada para que no quedara ningún documento y no pudieran descubrirlo. Y tenían un sistema interesante, tenían un sistema de poderse mandar mensajes
y a base de símbolos, era simbólico la forma como ellos creaban los mensajes, que solamente lo podían saber uno que era trinitario, que tenía las claves. O sea que Bueno, ellos la verdad es tenían que documentos cifrados que solamente el que tenía la clave podía descifrar por si ese documento caía en manos del enemigo. Fíjense del- todas las cosas que se hizo en esa sociedad secreta. Dime, jovencita. bueno, definitivamente hay mucho que estudiar, mucho que investigar, y yo sé que nos quedamos en, en los principios, pero sí que este programa sirva de motivación para que la gente pues profundice más y no caiga en las luchas de poderes de algunas organizaciones que quieren obstaculizar el conocimiento y que la gente no sepa, satanizándolo. O sea que nada que ver con el enemigo malo, como dicen por ahí. El tiempo se nos ha agotado, por lo tanto, te voy a pedir que primero que quizás podamos hacer una segunda parte, si no, pues darte las gracias desde ya mismo por haber tomado de tu tiempo y ese compartir de esa información tan interesante. Ay, gracias, gracias. Siempre tenía muchísimas cosas más, pero lo hacemos una segunda parte, no te apures, si te la piden. Está bien, pues gracias, gracias, gracias. Vamos a recordar que tú estás en el Facebook, pero está también el grupo de la Teosofía y hay Sí, mucho que investigar. yo, yo trabajo en las dos organizaciones, tanto en la masonería y tanto en la teosofía, y ahora mismo estoy trabajando muy fuertemente con lo que se llama el Supremo Consejo Grado 33 para la República Dominicana. Qué bueno. ¿Dónde localizarte? 809-383-1483 en mi celular. Y si no, Bien. a través de la Gran Logia de la República Dominicana me pueden contactar. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros y será en otra oportunidad que tendremos en la ocasión de tenerte de nuevo. Gracias, gracias, gracias por tu compartir. Señor Gracias por la director, invitación. vámonos a pausa.